Hoy vamos a leer Romanos, capítulo 15, algo que se desprende de estos unos a otros. Y en las cosas que se muestra el amor, que es intangible, el amor se muestra en los hechos. Romanos 15, versículo 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo los recibió para la gloria de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibirse es aceptarse, aceptar al otro tal como es. El pueblo de Dios en la antigüedad era eminentemente judío. Eran todos judíos, salvo algún prosélito que era alguna persona no judía que se sumaba al pueblo judío y aceptaba las leyes y las normas del pueblo judío, pero en un 90 y pico % era eminentemente judío. Y los judíos eran muy celosos, entendían que Dios era de ellos, nada más que de ellos, que eran exclusivos. Y Dios tenía un plan para todas las familias de la tierra, la mayoría no judías. Y eso a ellos les costó muchísimo entenderlo. Dios desde el principio tenía un plan de bendecir a todas las familias de la tierra. Ellos tenían un celo tal que ni aún se trataban con los samaritanos. Los samaritanos eran medio judíos, mezclados con personas que no lo eran. Cuando la Biblia habla de gentiles, habla de toda nación que no sea judía. Nosotros somos gentiles. En la Biblia hay judíos y gentiles. Bien, ellos no iban por el camino que caminaban los samaritanos. A tal punto era el desprecio, no se trataban, no se saludaban, no caminaban el mismo camino, no los aceptaban de ninguna manera. ¿Qué hablar de aquellos que no eran samaritanos ni siquiera? Bueno, no podían entrar en los lugares en que ellos adoraban a Dios, los gentiles, nosotros, las gentes. Bueno, pero Dios pensaba en bendecir todas las familias de la tierra. Por eso la iglesia, que es un proyecto maravilloso de Dios, del cual estábamos hablando recién, cuánto disfrutamos, es un proyecto que abarca todas las naciones, todas las lenguas, todas las tribus, de todos los colores, en los cuales, por la gracia de Dios, estamos nosotros también. La gracia de Dios llegó hasta nosotros. El mensaje llegó a Jerusalén y así pasó hasta lo último de la tierra. Llegó a Villa Pueyrredón y a tantos lugares más. De tal manera amó Dios al mundo, no al pueblo judío. Dios amó al mundo que dio a su Hijo para que esto sea posible. Toda lengua, toda raza, toda nación. Bueno, todo esto es maravilloso. El problema es llevarlo a la práctica. ¿Qué es llevarlo a la práctica? Que la iglesia juntaba todo este tipo de personas. En la iglesia había ricos y pobres, había judíos y no judíos, que les costó muchísimo tratarse. Cuando el apóstol Pedro predicó a los que no eran judíos, vino y les contó a los demás apóstoles, y ellos se sorprendieron diciendo, de manera que Dios dio arrepentimiento a los gentiles. Y está para decirle, ¿qué pensaba? ¿Que iba a tirar la cadena, los iba a matar a todos, que ustedes están solos en la tierra? Dios pensó en todos. Dios es Dios de toda carne. Dios se presenta así en la Biblia. Yo soy el Dios de toda carne, del negro, del blanco, del rico, del pobre. Había esclavos en ese tiempo, estaban sentados en la iglesia, había gente de mucho dinero. ¿Cuál era el problema? Recibirse los unos a los otros, porque al género humano no nos gustan los distintos. Por naturaleza no nos gustan los distintos. Y tendemos a asociarnos, a unirnos con los muy parecidos. Se describe como afinidad. Tengo afinidad con él y me junto porque nos parecemos en muchas cosas. La amistad tiene un gran porcentaje de afinidad, por eso somos amigos. Entonces nos juntamos, tendemos a juntarnos y de ahí surgieron los guetos, ¿no? Acá nos juntamos y hoy el mundo está fragmentado en miles de pedazos. Son todos grupos, pero no tienen relación entre sí. La iglesia incluyó todos esos grupos adentro, hablo de la iglesia en todas partes del mundo, de manera que seamos uno.
Este es el proyecto de Dios, que sean uno. El Señor Jesús, a horas de la cruz, está orando para que nosotros seamos uno. Judíos, gentiles, pobres, ricos, esclavos, libres, gordos, flacos, todos. La canción es muy vieja, decía, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay un lugar para vos. Y decimos, amén, que así sea. Que haya un lugar para todos y que todos nos sintamos aceptados en la iglesia. La iglesia tiene que ser un proyecto inclusivo, en el buen sentido de la palabra, porque la palabra se está usando para otra cosa, la de la inclusión. Pero sí un proyecto que nos incluya a todos, donde no haya diferencia, donde nos aceptemos los unos a los otros, nos recibamos. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. A menudo nosotros también, porque somos personas, hermanos, no somos otra cosa que personas que hemos conocido la gracia de Dios, pero conservamos nuestras humanidades, también tendemos a fragmentarnos. A veces la iglesia son como un montón de islas. Y decía un hermano, somos como el pulpo, ¿no? Está la cabeza y tiene un montón de brazos. Bueno, todos están agarrados de la cabeza, pero cada uno corre por su cuenta. Los brazos son independientes. No, yo estoy con el Señor, nosotros estamos con el Señor. Son todos brazos agarrados de la misma cabeza, pero es un pulpo. Y Dios cuando piensa en un cuerpo, piensa en el cuerpo humano, da la figura del cuerpo humano, no la del pulpo. La iglesia es lo más diverso que hay. A veces vemos cultos en otros países. Escuchamos nuestros himnos cantados en otra lengua. Culturas aborígenes cantando me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz, en un idioma que no podemos entender de ninguna manera, pero con una música que nos es muy familiar. Sí, hermano, al Señor vienen japoneses, vienen negros, vienen de todo. El día que estemos con el Señor y veamos esa multitud de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, nos vamos a sorprender. A veces pensamos que estamos nosotros solos, como los judíos, ¿no? Ellos pensaban que Dios era para ellos. Y a los gentiles se les decía perros. Estos son perros gentiles. El pueblo judío hasta el día de hoy se queja de ser discriminado. Pero esos son grandes discriminadores también, ¿no? Tienen su lugar cerrado. Cuanto más ortodoxos son, más cerrados son. Y hermano, el proyecto de Dios es que siendo totalmente distintos, nos recibamos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermano, el Señor te recibió a vos, el Señor me recibió a mí. Tal como somos, como dice el himno, ¿no? Dios compró a sabiendas. Cuando nosotros tenemos hijos, es una compra ciega. No sabemos primero si va a ser nena o va a ser varón, tampoco sabemos cómo va a ser el día de mañana. Es un hecho de amor. Pero Dios adoptó, es distinto. La adopción es distinta porque sabe lo que está llevando. El embarazo natural, bueno, no sabemos qué va a venir, decimos que sea sano, con eso ya estamos listos. Algunos quieren varón, otros quieren nena, pero no sabemos qué va a ser. Bien, Dios adoptó. Te adoptó a vos y me adoptó a mí, lo dice la Biblia. Ahora, la gente normalmente, ¿qué es lo que busca cuando quiere adoptar? Bebitos. Si son rubios, mejor. Ahí tenemos algunas estrellas del espectáculo que el chico parece que lo mandaron a hacer a medida. Es rubio, de ojos cristalinos, el nene, la nena, porque si es rubio y tiene ojos celestes, es mejor. Fíjense, hermanos, las atrocidades que nosotros vivimos en la sociedad, ¿no? Algo más loco que el racismo no existe. De los blancos con los negros. En el país de la libertad, que tiene la estatua que dice que vengan las masas cansadas, hasta 1965 los negros no votaban. Hay mucho avance, cohete a la luna, el negro al rincón. Si es posible, a la servidumbre.
Recién en 1965 los negros empezaron a votar en los Estados Unidos. 35 y 22, 57 años. Colectivos para negros, asientos para negros. Países que conocen la palabra de Dios, ¿eh? Y no nos gustan los diferentes. Queremos que somos todos iguales. No, hermano, el proyecto es que nos recibamos unos a otros, nos aceptemos, no nos discriminemos entre nosotros. A veces lo hacemos. Nos fijamos en cómo viste, cómo no viste, qué hace, qué no hace. Normalmente en la iglesia no se discute doctrina fundamental. ¿Qué significa esto? Nadie de nosotros va a discutir la encarnación de Cristo. Ya sabemos que nació de María, ya sabemos de qué forma vino, lo hemos leído en la Biblia, no hay ninguna duda, tampoco hay duda que en la cruz murió por cada uno de nosotros, de la redención. Todo eso es doctrina fundamental, se suele llamar. ¿Por qué cosas nosotros discutimos y nos desencontramos? Por cómo vestimos, cómo nos divertimos, cómo gastamos la plata. Para uno es un derroche, para otro es un tacaño, y así nos juzgamos. Y esto no es nuevo, porque el texto que estamos leyendo dice por tanto. Cuando la Biblia dice por tanto, se está refiriendo a un contexto inmediato. ¿Cuál es? Capítulo 14, yo lo voy a referir, no lo vamos a leer. Pero ¿cuál fue el problema? Que estaban viniendo a la iglesia del primer tiempo de todos lados, de todas las culturas. Y allí había judíos y no judíos, y hubo un problema muy serio, que era que algunos comían carne y otros prefirieron comer verduras, legumbres. ¿Por qué será esto? Hoy tenemos vegetarianos, veganos, cada vez se fragmenta más el tema. Lo que pasa que en ese tiempo, junto al cristianismo, había una cantidad de cultos paganos y normalmente todos tenían sacrificios de animales. Así que muchos de esos animales que se vendían en la carnicería por el exceso que había, una vez que se sacrificaba al animal, se derramaba la sangre, el culto estaba hecho. A veces se comía el animal, a veces eran tanto que se vendían en las carnicerías. Por lo tanto, había hermanos que pensaban, ese animal posiblemente fue sacrificado en honor, vaya a saber a quién. Yo no lo voy a comer. Esto no es nuevo. Cuando uno lee el libro del profeta Daniel, que fue un hombre muy sabio, junto con sus amigos cuando llegan a Babilonia, siendo ellos judíos, Babilonia era la cuna de la idolatría, de la cosa más extraña que alguien se puede imaginar, el rey los tomó para tenerlos en la corte y dio instrucciones para que los alimenten y los eduquen en toda la cultura de ellos. Y Daniel el profeta, junto con sus amigos, dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El rey comía de lo mejor, te puedes imaginar, los demás miraban, el rey comía de lo mejor. Pero ellos pensaron, esos animales le fueron sacrificados a sus dioses, nosotros no los vamos a comer. Y le pidieron a aquel que los cuidaba y los educaba que los deje comer legumbres. Y ese que los cuidaba dijo, si yo les doy legumbres, ustedes van a desmejorar, y si ustedes desmejoran, la responsabilidad es mía, yo voy a tener problemas. Le dijo el profeta Daniel, mira, vamos a hacer la prueba, y si de acá a 10 días vos nos encontrás peor, comeremos la comida del rey. Resulta que después de ese tiempo, cuando los vio, los encontró 10 veces mejores que los demás. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Este es el pensamiento que tenían muchos hermanos en la iglesia. ¿Cómo? Están comiendo carne, esa carne, andá a saber a quién la sacrificaron. Nosotros comemos legumbres. Ahora esto generó un problema en la iglesia. ¿Cuál es? División. Los verduleros, los carniceros. Faltaban los veganos. Acá. ¿Eso solo? No, empezó un cruce complicado, donde Dios, a través del apóstol Pablo, da la instrucción de oro que atraviesa los milenios de la iglesia. ¿Saben qué dijo el Señor? El que come
que se va a comer el animalito ese sin preguntar a quién se lo sacrificaron. Pablo mismo comía. Yo lo como, un ídolo no es nada, tengo libertad de conciencia, lo como y no pregunto. Pablo, ¿eh? El que come no menosprecia al que no come. Este es un idiota, este es un cerebro de mosquito, ¿qué se cree que el ídolo no es un tonto, está comiendo verdura? Empiezan ese tipo de cosas. Y el que no come, que come verdura, no juzgue al que come. ¿Se entiende? El que come, no lo tenga por un idiota al que no come, porque el profeta Daniel lo hizo y le fue muy bien. Cuidado. Ahora, el que no come, tampoco juzgue al que come. Mirá el libertino este. Este es un libertino. Porque en verdad hay cosas en la Biblia que son muy claras, como no robarás, y hay algunas que son discutibles, o son opinables, o son de cultura mismo. Hay culturas que tienen formas distintas a las nuestras y son tan cristianos como nosotros. ¿Qué es lo que tiene de malo? Nada, la costumbre no es mala mientras no vaya contra la palabra de Dios. Hay distintas costumbres. Y normalmente los cristianos discutimos por ese tipo de cosas, no por doctrina fundamental. ¿Cómo se divierte? Mirá lo que hace. Hace muchísimos años, Guillermo, junto con otros hermanos, tenían un grupo que le llamaban de grupo de solos. Bueno, eran personas solteras, distintas personas que en ese momento no estaban en una relación de pareja, se juntaban entre todos. Y era justo en la casa de mi tía Marta, ¿no? Que partió hace poco a la presencia de Dios. Y yo me fui así con un pulovercito. Y había gente invitada y era invierno. A la hora de salir se sintió el frío. Me metí adentro de vuelta y le pedí a mi hermano una campera. Yo no sé de dónde la sacó la campera. No sé, le faltaban las luces. Todo. No sé, porque mi hermano no vestía, se la habrían regalado. Y yo me la traje y me la puse porque tenía un frío terrible. Y una hermana de otra iglesia me miró, me dijo, esa campera no es de pastor. Ah, pelota. Yo me la puse para no tener... No me la compré, le expliqué, no me la compré. Nos fijamos en cosas que no tienen sentido. Y hacen división entre nosotros. Bueno, muchas cosas son costumbres. Y los tenemos que aceptar porque somos distintos y solamente seremos iguales de alguna manera el día que estemos con el Señor. Allí habrá un rebaño y habrá un pastor, todos estaremos completos, todos pensaremos y sentiremos una misma cosa. Hoy acá abajo nos tenemos que aceptar con las diferencias que tenemos y no rechazarnos, hermanos. A veces es por la vestimenta. Hay que ver. A veces cuando se va a lugares muy humildes, yo visité muchos lugares en el país, muchos son muy sencillos, muy carenciados. Bueno, hay que fijarse cómo uno va vestido. No sé que el hermano se sienta mal. Bueno, todos pueden vestir de la misma manera. Si hacemos una salida, vamos al DOT. Y hay gente que no puede ir al DOT. Y se queda mirando. Bueno, vamos a hacer pancho y lo comemos entre todos, listo. No, porque me compré este... Y el otro, este me lo regaló la congregación, es un regalo a usted. Claro, yo tengo uno que se acuerda. Todo este tipo de cosas lastiman la comunión. Los comentarios. Hoy la situación está muy complicada. A veces yo leo algún libro americano, ¿no? Dice, entonces mi esposa tomó su carro y el otro tomó su carro y mi hijo tomó su carro y acá tenemos un carro con rolemanes, no tenemos 3 coches. Está escrito en otra cultura. No todo el mundo tiene auto acá. Y es mucha la gente que no tiene auto. Y se hacen esas diferencias. Yo conocí unos novios, no se podían casar y el noviazgo se hizo largo porque ella era profesional y el novio no. Y los padres, todos creyentes, los padres de la chica querían que él sea profesional. Si no, no había casamiento. Cristiano, ¿no? No podemos pensar, hermanos, de esa manera.
Si es profesional, en buena hora. Si es obrero de la construcción, en buena hora. El tema es que se gane el pan con dignidad. Suficiente. Suficiente. Entre nosotros no ha de ser así. Acá no hay judío, acá no hay esclavo, acá no hay negro, acá no hay blanco. Somos uno en el Señor. Hermano, Cristo nos recibió. Y si el Señor nos recibió, tenemos que recibirnos los unos a los otros. Y no criticarnos. La crítica hace mal. Es un deporte nacional la crítica, ¿no? Criticamos al gobierno, criticamos al equipo de fútbol, criticamos todo lo que vemos, lo criticamos. Y a veces nos criticamos entre nosotros. Y el tema es que eso a veces llega a oído del otro, es una forma de murmuración la crítica, porque yo lo hago con mi amigo acerca de otro. Por su forma de vestir, por su forma de peinarse, por esa campera que no es de pastor. Vaya a saber cuántas cosas tontas desgastan la comunión. Recíbanse como Cristo nos recibió para la gloria de Dios, porque Dios en esas cosas, hermanos, se goza. Y no se critiquen. Todos tenemos formas distintas. Fuimos educados de manera distinta. Alguna vez, seguramente de tanto hablar en el mismo lugar, le habré contado a aquel matrimonio joven que cuando iba a poner el jamón, la chica en el horno, le cortó la punta y ahí lo puso. Y el marido le dice, ¿por qué le cortaste la punta al jamón y lo pusiste en el horno? Porque mi mamá lo hizo toda la vida, le dijo. Un día fueron a la casa de la suegra le cortó la punta y lo metió en el horno. Digo, mamá, ¿por qué le cortás la punta, dice Roberto, y lo metés en el horno? La abuela toda la vida lo hizo así. Entonces un día le fueron a preguntar a la abuela, ¿por qué le corta la punta al jamón y lo pone en el horno? Porque tengo un horno chico, mijo, si no, no entra a la asadera, le dijo. Empezamos a hacer doctrina de cosas que no son doctrina, hermano. Lo que está escrito, está escrito. No hagamos doctrina de lo que no hay doctrina. La tradición no es mala. La tradición, dijo uno, es la fe de los que murieron. La tradición es la fe de los que murieron. Aparece una figura en una persona en el Antiguo Testamento, se llamaba Recab. Él no tomaba vino, todos sus hijos tampoco, no era judío, ¿eh? Nadie tomaba vino. ¿Qué era? Una costumbre de la casa. Recab no tomaba, los hijos tampoco. La tradición es la fe viva de los que murieron. El tradicionalismo es la fe muerta de los que viven. Son dos cosas distintas. Una cosa son las tradiciones, otra cosa es el tradicionalismo. Mire, estas copitas que muchos lo ven acá como natural, son el resultado de luchas greco-romanas, más o menos, para que te des una idea, porque el Señor dijo la copa. Cuando éramos un grupo allá en Argerich, que está tan lindo, éramos una pequeña familia en Argerich, había una copa. Y bueno, después la iglesia creció un poco, hubo que pasar a 3 copas. Vamos a hacer 3 copas, la Biblia dice la copa que bendecimos. Bueno, algunos líos terribles. ¿Qué hablar cuando fuimos muchos y llegaron las copitas? A romperse la ropa, no puede ser. Y bueno, hermano, con el tiempo se entendió. Yo entiendo que los hermanos lo hacían desde el temor de Dios y yo no me burlo, porque si no estaría menospreciando al que no come, ¿se entiende? Por muchos años, todos nosotros usábamos corbata. Si alguno tiene años y se acuerda y ve el programa de Pipo Mancera en el canal Volver, se va a dar cuenta que los muchachos están todos con pelo corto y corbatita negra finita. Por lo tanto, en la iglesia el uniforme cristiano era la corbata. Y no se te ocurra venir sin la corbata, por lo menos a la cena del Señor. Te va de vuelta a casa. ¿Qué hablar de la pollera y de los pantalones de las hermanas? Otra lucha greco-romana. Se puso un pantalón. Hermanas en el sur, con 5 grados bajo cero, con la pollera correspondiente. Hermano, no lo vamos a criticar, porque estaremos menospreciando al que no come. Lo han hecho con temor de Dios.
Ahora, reconozcamos que eso no es doctrina. La corbata no es doctrina. Hasta hace poco tiempo usábamos. Me dice un día Guillermo, che, ¿y si dejamos de usar corbata? Tienes razón, por lo menos para nosotros los pastores, pero yo parece como que nos distingue. No está mal, pero no lo bajamos como doctrina. El que la quiere usar, la usa y está bien. Estaba predicando en Bahía Blanca y yo por las dudas siempre llevo el equipo completo, no traje, corbata, todo. Le digo, che, va con corbata. Me dice, mira, acá el bahiense no usa. Dice, como no queremos hacer una distinción de los pastores, nosotros no usamos. Pero hermano, eso en otro momento era motivo de concilio. ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cuántos saquitos le va a poner al té, hermana? No, porque la hermana fulana lo hacía con 10 saquitos. Y si vos venís y lo hacés con 5, sos anatema. Se armaron unos problemas con ese tipo de cosas. No se da una idea. De las polleras y los pantalones, terrible. Cuando empezamos a hablar del tema, ya hace unos cuantos años, ¿no? Vimos que la Escritura no habla ni de polleras ni de pantalones. ¿Qué es lo que dice? Que se vistan como mujeres que profesan piedad. Ese es el mandamiento bíblico. Porque Dios está más allá de la cultura. Que se vistan como mujeres que profesan piedad. Y la frase es, hay pantalones que profesan piedad, hay pantalones que no. Hay polleras que profesan piedad y hay polleras que no. Que mejor se hubiese puesto un pantalón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse frente al espejo, la hermana, y se verá si hay una mujer que profesa piedad o no. Esté con pantalones o con polleras. Punto, listo. Los problemas que se armaron por este tipo de cosas. Alguna vez en una iglesia que estábamos ayudando un poco, los bancos estaban todos así, en fila. Y tuvimos la ocurrencia para la cena de las primeras filas ponerlas así de costado también. Estaban así y así, rodeando la mesa del Señor. Llegó un hermano originario del lugar y casi tiene un infarto. Habían tocado los bancos. Que don vaya a saber quién los diseñó así. Bueno, hermano, así podríamos estar toda la tarde, no tiene sentido. Vamos a darle importancia a lo que tiene sentido. Si es doctrina, la vamos a respetar y no se puede cambiar porque es la palabra de Dios. Si es costumbre y es sana y no va contra la Escritura, la podemos conservar. Si es tradición, no está mal. Yo no tomo vino, solamente el vino de la cena. Y recorrí mucho la zona de Cuyo. Los hermanos se desvivían a ver quién me hacía tomar vino. No tomo porque no me gusta, me criaron a compota. Mi mamá me crió con una jarra de compota de manzana todos los días de mi vida. Por lo tanto, no tengo costumbre. Si tomo, me duele la cabeza. Una vez ante esto, me dijo un hermano, dígame la verdad, ¿fue rescatado del alcoholismo? No fui rescatado del alcoholismo, no me gusta. No, ¿cómo te explico que no me gusta? Si usted come lechón con Coca-Cola, tranquilamente. No tengo problema. Pero si alguno se toma 3 copas de vino, nunca puede faltar aquel que diga, ¿cómo te gusta, eh? Bueno, la Escritura dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, peleas. No dice que no tome. Pero más de uno se escandaliza, porque a lo mejor el otro se tomó 3 vasos de vino, y si a él no lo marea, y si no le hace decir tonterías, porque la Biblia dice, tu boca hablará perversidades. Cuando vos tomás de más, empezamos a decir lo que no tenemos que decir. Trabaja en el sistema inhibitorio del ser humano, entonces nos ponemos medio payasos, después nos ponemos lastimeros, ¿no? Nos fijamos mucho en ese tipo de cosas. Y a veces perdemos de vista la fe, la esperanza, el amor, la misericordia, la tolerancia, hermano, de uno con los otros. Por tanto, nos tenemos que recibir unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos recibió a nosotros, siendo lo que somos, ¿no? Bien podría discriminarnos el Señor y decir, esto, ni hablar. Sin embargo, nos vino a buscar. Voy a terminar con un pensamiento que no es mío. Alguien dijo que copiar a uno es plagio, copiar a muchos es investigación. Son dos cosas distintas. Bueno, la frase dice así,
No está en la Biblia. Es una frase, pero tiene mucho de verdad. No hagas de tu experiencia un principio. Esto es muy común, ¿no? Si yo no tomo, nadie toma. Una vez escuché un predicador hablar contra el alcohol. Menos mal que yo no tomo, si no me tiraba por la ventana. Terrible. Después lo encontraron con 2 mujeres saliendo de un cabaret. Bueno. Porque, como decía un amigo, el que se rompe mucho la ropa termina desnudo, ¿eh? Hay que tener cuidado. No hagas de tu experiencia un principio. Deja que Dios sea tan original con los demás como lo fue contigo. ¿Está claro? Vos no tomás, no tomes. Vos tomás, tomá. Acá había hermanos que hacían caso de los días. ¿Por qué? Porque entre los judíos había días de fiesta, de lunas nuevas y demás. De los judíos, los gentiles no tenían ni idea y para ellos eran iguales todos los días. Y se armaban unos líos. No discutían la encarnación de Cristo, ni la... No. Peleamos por otras cosas. No hagas de tu experiencia un principio. A vos te va bien así, no escandalizás, seguilo. Dejá que Dios sea tan original con los demás como lo fue con vos. ¿Por qué no? Mis queridos, Dios nos ayude porque estas cosas nosotros las llevamos en el ADN que viene de fábrica, la de discriminar, hacer a un lado, me junto con los iguales, miramos mal, a veces las miradas son medias lapidarias. No le dije nada, lo miraste de una manera, lo tiraste abajo del camión y lo tapaste con un diario. Ya se enteró que no le gustás. Y el amor tiene que ser práctico y se tiene que mostrar en estas cosas. En abrazar por igual al que tiene, al que no tiene, al blanco, al negro, lo que sea. ¿Por qué? Porque el Señor, de la gloria, se agachó por tan poco, como dijo un querido hermano en este mismo lugar hace unos años. Tanto se agachó el Señor por tan poco. De modo que nosotros nos vamos a recibir. Oramos. Oramos que Dios nos dé la gracia de ser inclusivos. Inclusivos. Cuando alguien llegue a la iglesia, incluílo. Arrimate, saludalo. Todos alguna vez llegamos por primera vez. Y qué bien que nos hizo cuando alguien se acercó y nos dio una mano. Y pues, si no estamos como perro en cancha de bocha, no decimos, esta gente que bien que se sepa, yo cago acá. No entre nunca a una iglesia. Levantate y recibilo. Incluílo. Viene bien vestido, viene mal vestido, lo que sea. Es gordo, es flaco, incluílo. ¿Por qué? Porque Dios lo incluyó. Dios lo incluyó. Padre del cielo, queremos darte gracias de que nos haya recibido el Señor para la gloria de tu nombre, siendo nosotros lo que tú sabes, Señor, mejor que nosotros y aún nosotros mismos. Me asombra el amor, decía el poeta, que me ofrece el Señor Jesús. Señor, nos asombra que tú nos hayas recibido tal como somos y trabajes en nuestra vida, Señor, sin cesar. Gracias por todo este trabajo de tantos años. Ayúdanos, Señor, a recibirnos entre nosotros, a aceptarnos los unos a los otros, a no criticarnos, a no discutir, Señor, por cosas vanas que no tienen que ver con tu palabra, sino por costumbres, Señor, que tal vez otros han establecido en algún momento y en su momento fueron buenas, y tal vez hoy no lo son. Danos sabiduría, poder ser niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Te lo rogamos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.